Vamos entonces con la construcción de un auto wah. Para poder empezar, primero vamos a recordar algunas de las cosas que trabajamos anteriormente. Y vamos a empezar entonces por un cargador de archivos, ¿sí? Acá tenemos un mensaje para cargar un archivo WAP que se llama Guitar, que está en la misma carpeta que este proyecto de Pure Data. Y lo conectamos al Soundfiler. Después tenemos nuestro array llamado Guitar. Le estamos diciendo con el comando read que redimensione el tamaño del array, que cargue el archivo guitar.wav y que lo ponga en guitar, que es este array que tenemos acá, que ahora está vacío. Después tenemos type tab play guitar, que lo que hace es reproducir lo que hay en el array guitar, y su salida, que nos devuelve justamente la reproducción, el audio, la mandamos al conversor analógico digital. Y acá tenemos para arrancar la reproducción y, bueno, en el caso que haya que detenerlo, stop. Así que sin más, cargamos el archivo, activamos el DCP y reproducimos. Ahora vamos a agregar un filtro de corte, un filtro pasa abajo. Y vemos si modificamos para ver qué pasa. Lo que vamos a hacer es que se produzca un loop, o sea que cuando termine de reproducir vuelva a empezar. Para eso recordemos lo siguiente: aquí a la salida, cada vez que nuestro archivo en tab play termina la reproducción, nos envía aquí un bang. Observen. Ese bang que nos da cuando termina, lo que hacemos es esta misma salida, todo lo borramos, no nos hace falta, la ponemos aquí. Y entonces con eso tenemos reproducción continua. Ahora pongo el filtro en 1000. En 20.000. En 500. En 60. Y en 0, por supuesto, no tenemos salida. Para hacer el auto wah necesitamos que nuestro filtro tenga la posibilidad de agregarle resonancia. Pero eso no lo hace el lob, el filtro pasa abajo, porque solo tenemos un solo parámetro que es el filtro de corte. Entonces vamos a agregar el BCF, que tiene, además del filtro de corte, tiene la posibilidad de agregarle la cantidad de resonancia que necesitemos. Así que vamos a agregar otro número de entrada. Y acá le vamos a indicar que es la resonancia. Indicar abajo, reso. Para que el BCF tenga el efecto que necesitamos, el parámetro resonancia tiene que estar en 1. Y va a funcionar como un filtro pasa abajo común. Y lo vemos aquí. Vamos a poner reproducir. Vamos con 1000. Vamos con 20.000. Con 200. El efecto es el mismo que un LPF, con el reso en 1, un lob, que es un filtro pasa abajo. Ahora si cambiamos, o sea, si aumentamos la resonancia a un valor mayor que 1, que es el efecto que nosotros vamos a buscar, ahora vamos a poner 10, para que sea bien exagerado. Recordemos que la resonancia es justo la frecuencia de corte donde empieza el declive de la curva. Lo que hace reso es agregarle un pico en dB de 3, 6 o los que correspondan
ajusto esa frecuencia de corte. Como nosotros lo que vamos a hacer es ir variando la frecuencia de corte, ese refuerzo que se produce justo en esa frecuencia de corte produce el sonido característico tipo pato, guau, 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 que es lo que estamos buscando en este efecto. Así que lo escuchamos. ¿Se entiende? Entonces, y le voy a aumentar la resonancia para que sea todavía más notorio. Este módulo lo vimos cuando aprendimos frecuencia modulada, sintetizadores. Tenemos nuestro oscilador, que va a ser un oscilador de baja frecuencia, con el número en donde le asignamos la frecuencia. Un ciclo, medio ciclo, no más que eso, para empezar. Esto que vemos acá ya lo conocen, es un control de amplitud. Y acá lo que tenemos es un sumador, o sea, vamos a sumar a este valor que nos da el oscilador con el control de amplitud, el número que le agreguemos acá. Y entonces vamos a ver cómo nuestra onda se desplaza, sea positivo o negativo. Pero una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos a incrementar la frecuencia, valor bajo relativamente, y vamos a darle amplitud. Como esto está, observen que la amplitud es pequeñita, este array está ajustado al límite 2000 positivo y menos 2000. Ahí entonces se están dando cuenta que lo que estamos aumentando es la amplitud. ¿Sí? Sigue la misma frecuencia, porque entra la misma cantidad de periodos. Vamos a poner una amplitud de 1000. Vamos a bajar la frecuencia. Y vamos a bajar la amplitud. Subimos la amplitud a 1500. Bien, esto es para que recuerden cómo está operando este oscilador y la salida de baja frecuencia. Nosotros vamos a usar un ciclo, así que lo que vamos a ver es esa partecita pequeña de la onda oscilando de esa forma y no vamos a poner un valor tan alto para empezar. Ah, me olvidaba de una cosa. Si yo pongo acá, por ejemplo, 1500, vamos a aumentar la frecuencia a 44 ciclos. Si le doy acá el sumador y le sumo, por ejemplo, 1000, ven cómo subió, se desplazó todo hacia el positivo, y le puedo dar un valor más pequeño como menos 1000, y entonces se desplaza hacia abajo. Y si ponemos 0, está exactamente en el centro. Bueno, esto lo vamos a ver después, el efecto sonoro que tiene, pero lo importante era que recuerden cómo trabaja este modulito, que es la que va a modular a lo que sería la frecuencia de corte que tiene resonancia. Entonces vamos a sumar este módulo a el BCF. Así que esto va a ir en lugar de la frecuencia de corte. Este control no lo necesitamos. Y ahora, modificando acá donde dice frecuencia central, tendríamos el mismo efecto que usar este control que acabo de borrar. Así que bueno, vamos a ponerlo en práctica. La resonancia está en 1, como dijimos, para que tenga efecto. Y escuchamos. Ponemos en 1000 ciclos. 5000. Todas. Genial, hasta ahí. Ninguna novedad. Bueno, vamos a poner otra vez en 0. Vamos entonces a poner la frecuencia en el valor aproximado. Sería un ciclo. Ven que desaparece, como que la amplitud queda en 0. Bueno, porque nuestra frecuencia central está siendo 0. Entonces, cuando el modulador incrementa la frecuencia con respecto a esta amplitud,
Lo que estamos es corriéndonos un poco de la frecuencia central que indicamos. Lo que vamos a hacer es poner una frecuencia central de 300. Vamos a poner una de 100. Y ahí se escucha un poco más cercano. Vamos a ponerle 1 el valor de la frecuencia. Pero bueno, ya dijimos que el auto-wah dependía de la cantidad de resonancia. Así que vamos a darle un valor 10. Y aumentamos la profundidad. Y por supuesto tenemos que aumentar la frecuencia central. Vamos a ponerle 500. Es más, podemos bajarle la frecuencia de nuestro oscilador de auto-wah a 0,5. Y ya estamos en el valor indicado. Más profundidad, una frecuencia más alta. Finalmente agregamos unas mejoras sencillas. Le pusimos para poder ingresar con la guitarra eléctrica conectada a la computadora. Uno para aumentar la ganancia si es que al ponerle mucha resonancia se atenúa demasiado la salida. Esto que ya lo teníamos, pero le pusimos un load bank para que cuando se carga ya nos ponga unos valores predeterminados. Y después agregamos unos WAP de guitarra como para escuchar el efecto en distintos toques. Finalmente lo activamos y escuchamos el efecto. Acá ahora podemos ver. Vamos a leer otro archivo de guitarra. Como hay mucha profundidad y la frecuencia central está en 500, por eso es que deja de escucharse. Vamos a poner la frecuencia central en 1000. O más alta también, 2000. Vamos a aumentar la frecuencia, por ejemplo 2 ciclos. Observen que estamos manejando un valor alto de profundidad, por eso es que se nos sale del esquema. Más alto también. Bien, vamos entonces con este ritmo. Punto 5. Empezar con valores bajos. El timbre original es así. Estamos tocando notas muertas en la guitarra. O sea, tocamos todas las cuerdas tapando las cuerdas sin armar ningún acorde. Ponemos la resonancia en 10. Y vamos con la grabación primera. Bueno, la síntesis es que lo nuevo que vimos es el VCF, que no tiene nada de distinto con respecto al filtro de corte, el lob. Digamos, más allá de que el VCF incluye
la posibilidad de agregarle resonancia. Después reciclamos todos los módulos que vimos en el primer cuatrimestre, el Soundfiler, bueno, esto que lo vimos con el sintetizador de FM, el Tap Play, por supuesto, cuando hicimos el proyecto de batería, y estamos reutilizando esto. No estamos usando el ADC como entrada, pero si yo conecto con un plug a la computadora, a la placa de sonido, puedo tocar y lo que suena va a tener el efecto del auto wah que nosotros armamos. Y para finalizar, conectamos la guitarra entonces a la entrada de la placa de audio. Por eso tengo habilitado acá el ADC. ¿Sí? De esa forma. Y ahí está entrando. Como tengo el reso en 0, digamos que el VCF no estaría funcionando, digamos está bypaseado. Así que vamos a ponerlo en 1. Bien, vamos a ponerlo en 10. Y ya tenemos auto wah funcionando. Sí, vamos a cambiar un poco los parámetros como para ver, vamos a darle algo rápido. Algo lento. O vamos a darle una profundidad mayor y hacer un filtro que esté más abajo. O el característico super lento que estamos usando antes con un punto 5 y alrededor de 800. No, perdón. Punto 5 y alrededor de 800 acá. Entonces